Sí, ahí está Agus, así Buenas que ya... tardes. Perdón la demora. Ya come la maldita naranja. No saben de qué hablo, ¿no? Sí. Alto momento. Van a quedar en las manos del doctor Ezequiel Morzán, un excelente profesional que hace muchos años trabaja en el área. Y que no puede compartir la pantalla. Por eso te dije si no querías probar hace un rato. Solo podés compartir tu Gmail, que es lo que estuvimos viendo recién. Sí. No, el tema es que después se te pone arriba el símbolo de Zoom y no te deja cambiar de pantalla y qué sé yo. No. Y ahora no me deja maximizar. Tenés que tocar... Pasa que ahí te vas a, claro, te vas a meter Estoy en acá un al link. lado. Así. Hay que tocar el botón incorrecto también. Bueno, yo tengo caras por un lado. Esto lo puedo bajar, ¿no? Y no ver tantas caras. Listo. Ahora veo solo a Mauro. Excelente. Bueno, arrancamos. ¿Qué les parece? Bueno, en esta última etapa vamos a ver lo que es la parte de regresión, ¿sí?, de este taller. Y ustedes acuérdense que cuando vieron clasificación, es que yo, por ejemplo, tengo las variables medidas, ¿sí?, y quiero distinguir entre dos tipos de datos. Por ejemplo, vino tinto, vino blanco. ¿Bien? Son dos tipos de datos que no están, son ordenados por variables que no son ordinales, ¿sí? Es decir, que no se pueden ordenar en una escala. Y yo lo que quiero hacer es distinguir uno de otro. En cambio, en regresión, mis variables medidas me van a servir para estimar el valor de una nueva variable numérica esta vez, ¿sí? Y eso es el método que nosotros conocemos como regresión. Es decir, nosotros vamos a tener una variable medida, ¿sí?, y vamos a querer estimar el valor de otra variable, al menos. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre regresión y clasificación. Para eso nosotros vamos a suponer un modelo. Siempre en el Machine Learning nosotros vamos a proponer modelos que expliquen cómo es que van variando nuestros datos, cómo se van diferenciando, ¿sí? Y para eso los modelos que típicamente se utilizan, al menos en el comienzo, son modelos de tipo lineales, como este que ustedes ven acá, ¿sí? Por ejemplo, la regresión lineal, que todos estamos acostumbrados a ver, la regresión lineal corta en este término, ¿sí? Es el valor de una ordenada de origen más una pendiente por un valor medidor, ¿sí? Y este es el valor observado. Si tenemos más variables medidas, cada uno podemos multiplicarlo por un factor de sensibilidad, ¿sí?, y puede llegar hasta n variables. Esto es una regresión lineal múltiple. Si uno lo quiere escribir en forma vectorial, es el producto vectorial entre un vector beta y un vector x de variables observadas, ¿sí? Cada una de estas x es una variable que nosotros podemos medir, no sé, pH, concentraciones, conductividad, etc. Entonces nosotros queremos modelar la variable que es la y, ¿sí?, y vamos a tener las variables x1, x2, xn como dato, ¿sí? Y lo que, al proponer este modelo, lo que vamos a buscar es este vector b, vector beta, tal que minimice alguna condición. En una regresión lineal lo que quiero minimizar es los residuos, ¿eh?, de observación. Es decir, lo que yo voy a observar de mi variable y
menos lo que yo voy a estimar de esta variable. Entonces voy a buscar los valores de sensibilidades de cada una de las variables, tal que esta diferencia sea mínima. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer con la regresión lineal la analogía, esto corta acá, ¿está bien? Entonces, ¿qué buscamos? La ordenada al origen y la pendiente, tal que minimice esto. ¿Sí? Es la regresión lineal. Bueno, ahora supongamos que nosotros tenemos estos datos, las crucecitas verdes que están por aquí. ¿Está bien? Si yo le citeo una regresión lineal, voy a obtener esta recta. ¿Eh? ¿A ustedes les parece que esta recta es explicativa de los datos y puede generalizar? Bueno, así a simple vista vemos que la tendencia tiene una forma de tipo curva, ¿sí? Y yo lo estoy modelando con una línea recta. Entonces tal vez no sea lo mejor para modelar. ¿Sí? Lo mejor es, por ejemplo, aumentar el orden de la ecuación con la cual yo voy a estar trabajando. Y si aumento el orden, por ejemplo, un orden cuadrático, un orden cúbico, voy a poder ya pasar mejor por los datos. ¿Qué es mejor? Fíjense que acá los residuos es la distancia desde este punto hasta la recta. ¿Sí? Entonces, los residuos, ¿sí?, desde el punto hasta la curva que yo estoy modelando es más chico acá que acá. ¿Lo ven? Entonces, la sumatoria de esos residuos que vimos antes va a ser menor en este escenario. ¿Está bien? Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces aumentemos el orden de mi ecuación. ¿Sí? Entonces yo pongo un orden muy alto, 15, 16, y ahora tengo esta nueva curva que pasa perfectamente por todos mis puntos. ¿Está bien? Pero ¿qué les parece cuál es el problema que tiene esto? ¿Sí? El problema que tiene esto es que se está sobreespecializando mi modelo en los datos que tengo. ¿Sí? Sin embargo, está dejando de tener en cuenta, ¿sí?, los puntos intermedios que pueden llegar a aparecer. ¿Sí? Porque yo no quiero medir esto para medir los puntos que ya tengo medidos, sino que yo quiero estimar nuevos valores para nuevas muestras. Entonces, si siguen esta misma tendencia, así curva, cuando caiga un punto acá, se me va a incrementar. ¿Sí? Que se vuelve a incrementar. ¿Eso qué me dice? A medida que voy aumentando el orden con el cual yo voy procesando la complejidad de mi modelo, va a pasar cada vez mejor por mis datos, pero va a ser cada vez menos representativo de la variación general de todos los datos. ¿Sí? Cuando yo tenga datos nuevos, ¿sí?, los voy a estar estimando de manera más errónea. A este caso de acá se lo conoce como overfitting o sobreajuste. Es cuando el método está sobreajustado, estoy ajustando demasiado a los valores que tengo medidos. ¿Sí? Y si yo mido otra serie de muestras, ¿sí?, los voy a sobreajustar de forma distinta. En este caso, en el cual es un modelo demasiado sencillo para mis datos y para la cantidad de datos que tengo, se llama underfitting. ¿Sí? Entonces, uno trata de buscar el punto óptimo, intermedio entre uno y otro, ¿sí?, que ajuste de manera correcta a mis datos y que generalice a muestras nuevas que pueda llegar a tener. ¿Está bien? Acá está que todavía existe variabilidad que podemos llegar a capturar en este modelo, ¿no?, en la curvatura, y esto es que se ajuste, el modelo se aprendió demasiado de los datos, se sobreajustó, ¿sí?, se sobreespecializó sobre los datos que yo les pasé. Bueno, nosotros vamos a ver acá dos estrategias, ¿sí?, que además de la regresión lineal que ustedes ya conocen, ¿sí?, dos estrategias para hacer que, bueno, los coeficientes estén, que no puedan variar tan libremente como lo hace en regresión lineal. Y para eso les vamos a mostrar dos modelos: la regresión de tipo lazo y la regresión de tipo Rich. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Volvemos al modelo que teníamos antes, el modelo lineal que habíamos comentado antes. Y habíamos visto que en la regresión lineal se busca el vector beta tal que minimice
el residuo, ¿no? O los residuos de los puntos medidos. ¿Sí? En una regresión lazo, que se llama regularización de tipo L1, lo que voy a buscar es que mi vector beta, en lugar de minimizar esa función, le voy a sumar un término. ¿Sí? Un término que es un factor alfa por la sumatoria, ¿sí?, del módulo de todos mis coeficientes beta. ¿Esto qué va a estar haciendo? Va a estar haciendo, bueno, que yo tengo una muestra que varía demasiado, yo tengo una sensibilidad, un beta que es muy alto, bueno, voy a tratar de minimizarlo demasiado. ¿Sí? De minimizarlo para que no sea un artefacto que está sobreajustando a los datos que yo voy a estar teniendo. Entonces, con esto limito el sobreajuste, ¿sí?, el ajuste que voy a estar teniendo sobre mi modelo, sobre las muestras que tengo, sumándole un término extra. ¿Sí? Y este equilibrio que voy a tener, en la ecuación que voy a estar minimizando de optimización, va a estar regulado por este factor alfa. Cuando este alfa sea más chico, voy a estar acercándome a lo que es una regresión lineal, ¿sí?, y dejando que los parámetros varíen libremente, y a medida que voy aumentando el alfa, voy a estar condicionando, ¿sí?, a las sensibilidades, a factores beta individuales, ¿sí?, de manera de que no sean demasiado altos, ¿sí?, para que no se sobreespecialicen en mis datos. ¿Sí? Es una forma que uno tiene para minimizar la regularización y impedir la especialización en mis datos. La otra forma es la forma de regularización de tipo Rich, que es la regularización de tipo L2. Y voy a estar buscando básicamente ese mismo enfoque, solo que en lugar de estar sumando los módulos de mis sensibilidades, voy a estar sumando los módulos de sensibilidad al cuadrado. ¿Sí? Esta es la diferencia. ¿Está bien? Y este alfa va a tener que ser un número tal que me permita encontrar un valor óptimo sin que se sobreespecialice demasiado mis datos y sin que permita variar demasiado a mis betas. ¿Sí? Es una condición de equilibrio, digamos, que se trata de buscar. Este alfa es un hiperparámetro del modelo. Entonces, ¿cómo sería la regresión de tipo lazo más de manera visual? Este beta calculado, que está acá, este punto, es el punto. Ahí te preguntan si hay algunos valores de alfa óptimos o recomendados. Los valores de alfa no hay recomendados porque depende de cada set de datos. ¿Sí? Y es algo que uno tiene que ir estudiando. También, a medida con su set de datos uno va a ir probando, ahora lo vamos a ver después en la parte práctica, cómo vamos cambiando los distintos alfa y vamos viendo cómo ajusta más, mejor o peor. ¿Está bien? Entonces, supónganse que yo estoy midiendo y este beta, este puntito de acá, es mi punto de equilibrio óptimo para mi regresión lineal. ¿Sí? Sin tener ninguna penalización. ¿Bien? A medida que me voy alejando de este beta, ¿sí?, estos son los contornos, ¿sí?, de los residuos. Por ejemplo, la sumatoria de los residuos que habíamos visto. ¿Sí? Y a medida que me alejo, esa sumatoria de los residuos van a ir creciendo, ¿sí?, a medida que me alejo de este punto. ¿Bien? Y va a ir pasando por esta superficie de contorno. Cuanto más lejos sea el óvalo que se encuentre, es más grande. ¿Sí? Lo cual es lógico, cuanto más me alejo de mis valores óptimos, los residuos, la sumatoria de los residuos cuadrados, va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Y va a ir aumentando así. Imagínense que sale de la pantalla este plano, ¿sí?, y va a ir incrementándose esta hipérbola alejándose del plano. Bueno, pero ya habíamos hablado de que no queríamos optimizar o encontrar el mínimo del beta. ¿Sí? Nosotros queríamos encontrar el mínimo del beta sujeto a la condición. Por ejemplo, en lazo es la sumatoria de los módulos del beta. ¿Sí?
¿Y cómo se ve la sumatoria de los módulos de los beta? De esta forma. ¿Sí? Es como un cuadrado, ¿sí? ante una sumatoria constante, lo que se ve es un cuadrado. ¿Sí? Ponele que, pónganse que la sumatoria de los beta tiene que valer 1, entonces el beta 1 vale 1, o el beta 2 vale 1, y en el medio es el triángulo. Entonces describe este cuadrado. Esta es la parte que condiciona, ¿sí? a mi ajuste. ¿Sí? ¿Entiendes? Y fíjense que ocurre algo muy interesante, porque cuando en el lugar donde toca, existe una probabilidad más alta de que toque en un punto, ¿sí? donde uno de los betas se anula. Lo que trata de hacer es anular uno de los betas. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a ver qué ocurre con la regresión de tipo Rich. Esta forma es la misma, ¿sí? Solo que como lo que estoy minimizando es el cuadrado de los betas, la sumatoria del cuadrado de los betas, lo que me describe es una forma circular. ¿Sí? Esta forma circular. Y en el mínimo, donde interseca esta superficie con esta superficie, ¿sí? es un punto que tiene un valor de beta 1 y un valor de beta 2. A diferencia de lo que ocurría con la. ¿Está bien? Ahí está. Entonces el lazo me va a servir generalmente para seleccionar variables que tienen una alta correlación entre mi variable que quiero modelar y las variables observadas que tengo. Las variables observadas que tengo. ¿Está bien? Y lo que va a hacer, va a tratar de maximizar la probabilidad de encontrar, ¿sí? mi valor de beta sobre uno de los ejes, ¿sí? Haciendo que muchos de estos coeficientes sean igual a 0. Entonces, beta 1 va multiplicado por el valor observado de x1, ¿se acuerdan del modelo? Y si beta 1 vale 0 en mi modelo, significa que x1 ya no es una variable relevante. Sin embargo, beta 2 que va multiplicado por x2 empieza a ser una variable más relevante. Entonces después, si yo quiero medir y simplificar mi modelo, después me voy a quedar con las variables relevantes de mi modelo y voy a olvidar mis variables no relevantes. ¿Sí? Es un método para seleccionar variables. En cambio, Rich sirve para cuando uno tiene muchas variables multicolineales, ¿sí? que están altamente correlacionadas. Encuentra un punto que es un poco mejor que lazo, generalmente, ¿sí? pero no obvia ninguna de las variables. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cómo vemos qué también está funcionando mi modelo o qué tan mal está funcionando mi modelo? Uno de los parámetros que generalmente se utiliza en Machine Learning es el RMS o Root Mean Square Error, que es la raíz del error cuadrático. ¿Sí? Fíjense que tiene una forma de, esta es la fórmula de los residuos, ¿sí? Elevado al cuadrado, sobre n, dicho de la sumatoria. Fíjense que tiene una forma de desviación estándar. ¿Sí? Y van a ver que en los trabajos se usa mucho el RMS y vamos a ver cómo se implementa en Python. El R cuadrado es otra de las métricas que se suele usar para evaluar los datos, y un poquito menos. Y de otra cosa que se utiliza mucho en Machine Learning son estas figuras donde se muestra en uno de los ejes el valor real de mi variable, modelada, ¿sí? contra el valor predicho por mi modelo. Y yo lo que quiero es idealmente que se cruce, que se ajusten todas perfectamente a esta línea roja, que esta línea roja es la que tiene pendiente 1 y ordenada al origen 0. ¿Qué significa eso? Que este valor sea igual a este, y que los puntos caigan acá. Que cuando el valor real sea 25, la muestra haya predicho 25. Que cuando el valor real sea 30, la muestra haya predicho 30. Por eso es la pendiente de 1 y ordenada al origen 0. Y con este gráfico nosotros podemos ver, entre otras cosas, es que también funciona mi modelo, porque cuanto más cerca de esta línea estén, significa que el modelo está ajustando
eh, correctamente mis datos. Sin embargo, si están muy, como en este caso de la derecha, muy alejadas de mi recta modelada, y uno de otro significa que, bueno, tal vez estoy teniendo más varianza o más complejidad este, que necesito ajustar. Entonces, estos gráficos se usan mucho en Machine Learning y nos van a dar una pista de qué tan sobreajustado o subajustado está mi modelo. Les voy a contar un poquitito de algunas cosas que se hacen también en regresión. ¿Sí? Esto es un trabajo de análisis de metales en colloid, que es una aleación. ¿Sí? Si yo lo analizo, por ejemplo, por el ICP óptico, yo tengo espectros muy complejos y los analitos que yo quiero analizar, que son boro y cobalto, están muy solapados uno con otro. ¿Sí? ¿Okay? Entonces yo no puedo buscar una sola longitud de onda tal que pueda cuantificar correctamente el boro. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se miden todas las longitudes de onda, ¿sí? Y te proponen distintos modelos. ¿Está bien? Entonces, en estos modelos lo que voy a hacer es, por ejemplo, analizar la concentración medida verdaderamente versus la concentración estimada, ¿sí? por el modelo. ¿Sí? Y voy a tratar de que estén, para evaluar mi modelo, lo más cercano a mi recta de dependiente 1 y ordenada la distancia 0. Este trabajo de acá se hizo, es un tipo de regresión que se hace primero haciendo una reducción dimensional, ¿sí? Por ejemplo con PCA. ¿Sí? Se reduce dimensionalmente las variables que son los espectros con PCA y luego se hace una regresión sobre esos componentes principales. ¿Sí? Esa regresión sobre los componentes principales se llama PCR y es uno de los datos que es una de las regresiones que más se utiliza hoy en día en química. ¿Sí? La otra que se utiliza creo que aún más que PCR es PLS, que es la regresión en cuadrados mínimos parciales, que no solamente hace una reducción dimensional sobre las variables observadas, sino también sobre las variables medidas. Y lo que busca es la mayor correlación entre los componentes principales de las variables observadas con los componentes principales de las variables medidas o que se quieren modelar. ¿Sí? Con esos datos, por ejemplo, uno lo que puede hacer es tener un espectro infrarrojo. ¿Sí? En este caso son espectros infrarrojos de jarabes, ¿sí? De jarabes para niños, ¿sí? Y se quieren medir bromexina. ¿Sí? Esto implica toda una técnica de HPLC muy compleja y que lleva mucho tiempo. En cambio, si uno lo hace por el método de PLS, puede ver que de estos espectros muy complejos, superpuestos uno con otro, ¿sí? Uno puede calibrar el modelo y encontrar valores, fíjense, los valores actuales, el valor real versus el valor medido. Fíjense qué parecido que da uno y otro. ¿Sí? Esto se puede hacer con otro método también HLA, que se utiliza un poquito menos. ¿Sí? Pero son técnicas de regresión espectral, ¿sí? Más complejas. Les dejo acá la cita acá abajo. ¿Sí? Pero fíjense cómo, a pesar de no tener ninguna banda totalmente libre para cuantificar la bromexina, yo puedo medir a múltiples longitudes de onda, ¿sí? Y solucionar cosas, por ejemplo, este ruido extremo que tengo en esta parte del espectro, pudiendo llegar a valores muy óptimos, evitándome una separación cromatográfica, por ejemplo, ¿sí? Solamente con un espectro infrarrojo. Bueno, finalmente, para terminar acá, las técnicas de regresión son de las más importantes que se usan en Machine Learning. ¿Sí? Existen muchos tipos de métodos de regresión, ya lo vamos a charlar un poquito después sobre el cierre, las distintas variantes que hay.
algo les comenté, las que más se usan para química son estas PCR y PLS, aunque existen otras. ¿Sí? Y lo más importante de esas técnicas es que permita modelar correctamente la variabilidad del método. ¿Sí? La variabilidad de cómo es que varían los datos en función de la variable que yo quiero predecir. ¿Sí? Existen, puede ser a partir de una variable o muchas variables, y lo más importante es que yo quiero sacar un valor numérico de una muestra desconocida. ¿Sí? Y para eso existen muchos tipos de regresiones. Lineales, no lineales, multivariadas, ¿sí? A través de redes neuronales. Hay muchos tipos de redes neuronales, después voy a comentar un poquitito en el cierre. Lo más importante es encontrar el modelo que pueda explicar adecuadamente las variaciones. ¿Sí? Entonces, antes de que me pregunten, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Por qué no me decís cuál es la mejor? La verdad es que no hay mejor, porque depende mucho, así como les decía recién los del alfa, ¿sí? La verdad que depende mucho de tus datos y de cómo sean sus datos. Si están variando linealmente, si están variando no linealmente, si hay una variable que, que representa más de la variabilidad de todo el modelo que del resto de las variables, o hay muchas que influyen en la respuesta, etc. Entonces eso se hace viendo cada uno de los modelos de cada uno. ¿Está bien? Viendo cómo son los datos y el set de datos que tiene cada uno. Bueno, y ahora escucho preguntas o lo dejamos hablar a Agustín. Dejo de compartir. Dale. Bueno, si no hay preguntas, arranca tranquilo. Yo me quedo en el chat. Cualquier cosa. Bueno. Me cubrí las espaldas. Bueno, sí, sigamos un recreo. No, ¿no? Está tranquilo. Esperen que comparto la pantalla. No pueden enojar. Bueno. Bueno, avísenme si se está viendo. No me quedo bien. Se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, genial. Eso. Excelente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustín García. Ya me conocen de Notebook 1 los que fueron. Entonces vamos a abordar un poquito la parte práctica de regresión, ¿sí? O sea, de todo lo que les estuve hablando de Ezequiel. El notebook es todo copyright de Ezequiel igual. Es una masa que lo hizo él. Pero bueno, vamos a darle una buena explicación que tiene mucho jugo para sacar. Antes de meternos a fondo con todo lo de regresión, vamos a comenzar haciendo un pequeño análisis preliminar de los datos que teníamos. En particular vamos a seguir analizando el dataset de vinos. ¿Qué vamos a explicar hoy? Hoy vamos a tratar de explicar la densidad del vino en base al resto de las variables, ¿sí? Ese va a ser, digamos, el objetivo final de hoy con todo lo que estuvieron viendo. Bueno, mucho del código que vamos a ver no lo voy a contar, porque ya lo vieron, cómo importar librerías, leer un CSV. Simplemente les voy a mostrar bien rápido las variables que había en el dataset. Voy a minimizar esto. Y las variables que eran, bueno, acidez fija, ácido cítrico, azúcar residual, densidad, dióxido de azufre, sulfatos, etc. ¿Sí? Como para tener un recuerdo. Bueno, tratemos de ver rápidamente con todos los métodos que estuvieron viendo en la segunda clase, en la anterior, cómo hacían para ver la correlación entre todas estas variables. ¿O algún método visual? ¿Se les ocurre? ¿Algo rápido? Como para que sea integrador. Pearson. Con Pearson, muy bien. Y en particular todas las visualizaciones que vieron, igual los voy a matar, pues no vamos a usar ninguna, pero algunas que les gustaron mucho, de hecho, no me acuerdo. ¿Ninguna? Bueno, había por... Ahí escucho ruidos. Bueno, no sé si recuerdan los heatmap que había, capaz que se las abro en otro notebook. Esas mismas, claro. Joint plot, había unas cuantas, otras donde ponían múltiples gráficos en uno mismo. Bueno, todo eso podían hacer para
tratar de ver la correlación lineal, ¿sí? Con el coeficiente de Pearson, como me dijeron aquí. Acá vamos a usar una alternativa que es un método de pandas. Fíjense que tengo la tabla en la variable de f, y vamos a usar el método .core, que eso simplemente me va a dar las correlaciones de Pearson en una tabla. La única diferencia es que le vamos a poner entre corchetes density, que es la columna que queremos saber las correlaciones, ¿sí? Y vamos a tirar con el método drop la columna de calidad y la de densidad. La de calidad pues sospechamos que no tiene nada que ver con la densidad, y la de densidad consigo misma porque no tiene sentido analizarlo. Más interesante que ver la tablita así nomás, vamos a mostrarle un gráfico interactivo. Por cuestiones de tiempo no les vamos a mostrar cómo funciona exactamente este gráfico, pero nos pueden preguntar, o este pedacito de código. Pero ahora, usando también lo que vieron en visualización, dos cosas que se correlacionan entre sí. ¿Cómo se tienen que ver en un gráfico? Es decir, yo les voy a poner en el eje X la densidad, y en el eje Y otra variable. ¿Cómo en el mundo de los muchos datos se ve una correlación lineal? ¿Qué forma tiene? Una Puntos al recta. Una recta. Bueno, algo así quería escuchar, pero tampoco lo quería escuchar. Lo quiero escuchar y no lo quiero escuchar. Porque sí, obviamente, todos nos imaginamos una recta. Bueno, sí, va a venir por ahí. Pero si no tiene correlación, ¿qué pasaba? Que dijeron en la segunda clase, no me acuerdo. O si no es tan buena. Como muestras ahí en el gráfico, los puntos están dispersos cuando no hay buena correlación. Claro, iba a haber como una dispersión, iba a tener forma más de pelota. Es lo que nos va a Eso. pasar en estos que les voy a mostrar por acá, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, cuando vean algo que sí tiene, por ejemplo, cuál era la que tenía, como esta, lo que van a ver es un chorizo, una barrita, ¿sí? O sea, no se imaginen que van a ver una recta en la vida real, cuando tiene muchos datos, ¿sí? Pero esto es lo que interpretaríamos más como lineal. Y también en este caso vamos a ver algo más o menos así con azúcar residual. En el resto vamos a ver toda esa forma más o menos de pelota. Si vamos a los Pero, números que... Sí, disculpa, te puedo interrumpir. Si vuelves a poner la de la densidad versus el pH, ¿no? Fue lo que colocaste. El pH, sí. Claro, Y tú está dices medio ahí que ves chancho. como... claro, pero si claro, tú tienes dos puntos que están fuera, que no tienen, quizás son puntos muy extremos, pero si eliminas esos puntos, tú vas a obtener algo que tiende a algo lineal. Podría, ¿Ya? de hecho vamos a ver que hay un poquito de correlación con el pH, pero también está más disperso, ¿sí? Con las otras dos está menos disperso. Por eso ahora vamos a ver los números directamente. Fíjense, por ejemplo, azúcar residual, que era una de las que más correlacionaba, tiene una correlación de 0,83. pH tenía un poquito, 0,093 por allí. Y alcohol también tenía un poco, que es de 0,78, ¿sí? Ahora demos de baja la estadística. ¿Tiene sentido que la densidad varíe con el azúcar y el alcohol? Y háblenme de química. Sí, Claro, lógico. sí. Sí, ¿no? Bueno, entonces no es que no tiene tan poco sentido. Igual también fue previamente todo pensado, un poco esto, ¿no? Pero sí, el azúcar hace las cosas un poco más viscosas, y si estuvieron mezclando alcohol, haciendo alcohol 70 en la pandemia, ¿no? Ya saben que el alcohol tiene 0,81 de densidad, el alcohol 96%, y que es menos denso que el agua, ¿sí? Bueno, entonces, ese es como un análisis preliminar. Ahora sí vamos a la regresión lineal. Y primero vamos a empezar a hacer la regresión que ustedes ya conocen de toda la vida. ¿Qué es una regresión lineal? Es decir, yo tengo dos variables, la fácil, la univariada, con sus puntitos. Bueno, ¿qué pasa acá? O sea, en pocas palabras uno dice, bueno, tiro la recta que mejora ajusta los datos. Matemáticamente, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué estoy buscando? ¿Cómo hice esa recta? Bueno, sería como una relación proporcional que me una en la variable independiente con mi resultado, mi output. Bueno, sí, es una relación. Pero ¿cómo se No, calculó? ¿Se acuerdan? Se calculaba minimizando, Claro, minimizando la distancia de los puntos a una recta. excelente. No, O sea, sí, bien, por ahí. Bueno, haciendo digamos, utilizando el criterio de cuadrados mínimos. Entonces el mínimo de la suma de i menos i sombrero al cuadrado, ¿sí?
al mínimo haciendo las cosas de minimizar que conocen de análisis matemático, ¿no? Que me reviva la plumita. Bueno, entonces si yo tengo, estos son mis puntos reales, tienen coordenadas x, y. Y los puntos que yo predigo en la recta tendrían coordenadas x y sombrero, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta cosa que está acá adentro? O sea, este es el famoso residuo del que hablaban recién, ¿no? Pero geométricamente, ¿con qué tiene que ver el residuo? Que recién me comentaron. Lo repaso porque es muy importante. Bueno, es la distancia directamente, tal cual, del punto a la recta. O sea, el criterio básico de todo esto es la distancia, ¿sí? La distancia de los puntos reales a lo que yo voy a suponer a lo que se parecen. En este caso, una recta. Por ende, el insombrero, si lo pongo en forma de función, es una recta, ¿sí? Excelente. Bueno, eso es la regresión lineal. Y esto lo vamos a tener en mente por el resto del notebook, porque cualquier métrica de performance y lo que sea, va a tener que ver con la distancia. Si la distancia, si los datos terminan estando muy lejos, el ajuste termina siendo malo, ¿sí? Como criterio intuitivo, solo para tener en mente. Bueno, entonces vamos a hacerlo, pero ahora con las librerías que conocemos. ¿Cómo se hace con scikit-learn? Bueno, sklearn, model selection, y antes de hacer la regresión lineal, vamos a hacer un split. Entonces, otra cosa que vamos a discutir, que le hicieron ayer en clasificación. Sí. ¿Alguien quiere hablar? No. Bueno. Entonces, como datos en X, meramente vamos a poner alcohol, y como datos en Y, la densidad. O sea, correlaciones univariadas. Vamos a tratar de explicar la densidad en base al alcohol. Y vamos a sacar los datos de entrenamiento y de testeo, como hicieron con clasificación. Ahora, de toda su vida que se la pasaron usando Excel, gran parte de ella, ¿hacían separación entre entrenamiento y testeo? ¿Por qué voy a hacer entrenamiento y testeo en una correlación univariada? ¿Qué es lo nuevo que estamos haciendo acá? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? Para probar si las predicciones sí son o no, ¿no? Claro, excelente. Bueno, muy bien, va por ahí. Uno es que voy a hacer una recta, y si me sobran datos, o sea, digamos, mucho Machine Learning hace la suposición de que tengo varios datos de sobra. Si me sobran datos y un modelo, nunca va a estar de más que yo pueda probarlo y ver cómo anda, con datos nuevos, con datos que el modelo no vio. Y como segunda cosa, es parte fundamental para calcular los scores después. Porque yo voy a comparar el modelo, digamos, de entrenamiento, que es la regresión que hicieron toda la vida. Todo esto, digamos, fue dato de entrenamiento, lo que hicieron en sus vidas hasta ahora, ¿sí? Y posteriormente el score va a ser una comparación de los datos de testeo, ¿sí? O sea, va a haber un score de entrenamiento y un score de testeo. Y con eso vamos a sacar información distinta. ¿Para qué me sirve el de testeo? Para ver lo que vieron con Ezequiel. ¿Por qué? Porque si con datos nuevos no me está dando bien, eso me está hablando de que el modelo puede tener un overfitting. Les voy a mostrar con un polinomio que tal vez es la forma más fácil de verlo. Vamos a ver este punto. ¿Sí? ¿Qué pasa en un overfitting rápidamente? Como para seguir la tendencia de lo que estaba explicando acá. O sea, en este gráfico, ¿no? Estoy ajustando con una curva que se pega mucho a los datos. En consecuencia, ¿qué pasa? Residuos muy chicos. Pero si yo pongo datos nuevos, que seguían más o menos la distribución subyacente que había antes, ¿se ajustan bien a esta cosa sinusoidal que dibujé? No, no hay un ajuste bueno. Perfecto. Claro. Bueno, hay un ajuste, digamos, a los puntitos negros nomás, pero a los verdes, que siguen una cosa más o menos lineal por acá, no se ajustan bien, ¿sí? Bueno, entonces ese es lo bueno de tener datos de testeo, que vamos a poder detectar si estamos sobrefiteando, ¿sí? Bueno, entonces con esto hicimos el split. Pasemos ahora a hacer la regresión. La regresión se hace igual que la vez pasada. sklearn.linearmodel, y vamos a importar el modelo que queremos, que es linear regression. Vamos a guardar linear regression en una variable, no se olviden de los paréntesis estos, y después vamos a fitear ese modelo a nuestros datos.
O sea, ponemos .fit como método, y como datos van a ir los datos de entrenamiento en X y los datos de entrenamiento en Y. ¿Sí? Ahora, esto lo único que hace es guardarlo en la memoria hasta ahora. ¿Cómo hacemos para saber algo del modelo que hicimos en base a estos datos? Bueno, lo primero y más básico que podemos hacer es agarrar el método .coef, que nos da el coeficiente. ¿Y qué es el coeficiente para scikit-learn? Digamos, es la pendiente, en el caso de una regresión univariada. Y también podemos sacar la ordenada al origen con .intercept-bajo, ¿sí? Y nos da ambos valores. Acá tenemos como resumen, digamos, una métrica de performance, que ya vieron, que era la del R cuadrado, ¿no? Pero, ¿qué hace el R cuadrado? Está bien, hay muchas métricas, muchas que sirven mejor que otras, otras que no, pero ¿qué tiene adentro del R cuadrado que es lo que importa? Estas distancias a la red. ¿El qué? No escuché bien. Repetilo, pero creo que digo. Esos mínimos o distancias a la red. Claro, o sea, cualquier métrica de performance va a tener la distancia dentro, ¿sí? Además hace una comparación con la distancia de los puntos, digamos, al I promedio. Pero bueno, el R cuadrado ya lo conocen, es un número que va entre 0 y 1. Y como siguiente paso vamos a ver cómo calcularlo con scikit-learn. Entonces, ¿qué hacemos? From sklearn.metrics import R2score, ¿sí? Para que calcule el R2score, nosotros le tenemos que dar los datos originales en I, porque claramente son los que tenemos acá, y además los datos predichos. ¿Cómo hacemos para sacar los datos predichos? Bueno, una forma sería agarrar la fórmula a mano y hacerlo a mano, que ya lo habrán hecho varias veces en su vida. La otra forma es que tenemos un método automatizado, que es el método predict aquí, ¿no? Entonces hacemos linear regression.predict, y como parámetro le pongo xtest, por ejemplo. Esto me va a dar los y predichos de los x del test del set de testeo. Y lo mismo podemos hacer para el set de entrenamiento. Por último, podemos calcular el score de R cuadrado colocando como primer parámetro los datos posta que tenemos y como segundo parámetro los datos predichos. Y vamos a hacer lo mismo para los datos de entrenamiento y para los datos de testeo. Ahora, ¿qué esperan que dé mayor? ¿El de entrenamiento o el de testeo normalmente? ¿O qué? El de entrenamiento es más grande. Claro, tal cual. O sea, siempre ante la duda están bajo el riesgo de hacer overfitting en el peor de los casos, salvo que hayan hecho un ajuste muy muy malo sin haberlo visto, ¿sí? Entonces yo voy a tener un cierto ajuste para los datos de entrenamiento que me da la curva que yo tengo acá, pero cuando ponga los datos nuevos van a ser un poquito diferentes a los de entrenamiento, como datos que no vio, ¿sí? Por eso debíamos esperar normalmente que el score de testeo dé un poco peor. Como escenario muy óptimo, que dé muy parecido al score de entrenamiento, ¿sí? Ahora, fíjense lo que pasa acá. Queda un poquito más alto el de testeo. En este caso hay una explicación para esto. Y les puede llegar a pasar en la vida también. Fíjense que acá abajo hicimos otro gráfico. En este gráfico, ¿qué estamos graficando? Estamos graficando la variable real versus la predicha. En el mejor de los casos, de un muy buen ajuste, la variable real, el dato posta y el predicho, ¿cómo tienen que ser? ¿Muy parecidos? ¿Distintos? Bueno. Muy parecido. Claro, yo querría que sean muy Es parecidos. la recta con pendiente 1, ¿no? Exacto, entonces yo tendría que ver un gráfico de pendiente 1. Pero como estamos en el mundo de los muchos datos, es un chorreadito, ¿sí? Es una barrita. Ahora fíjense que los datos de entrenamiento tenían algunos outliers más, ¿sí? Bueno, estos outliers hacen que el set de entrenamiento fuese un poco menos fiel a la distribución subyacente de los datos, digamos. Y el set de testeo fuese un poco más fiel a esa distribución subyacente. Entonces lo que pasó es que el R2 de testeo dio un poquitito mejor porque se ajustaba un poco mejor a esa regresión que hicimos. Esto es válido, claro, en tanto esos pocos outliers que había no me arruinen la regresión. Si yo tenía un montón de outliers y me tiraban la regresión al demonio, ya no vale esto que decimos, ¿sí? Bueno, pero este es un caso peculiar donde nos va a pasar eso. Pasemos rápidamente a regresión lineal múltiple. ¿Qué diferencia hay?
Vamos a escribirla directo. Regresión lineal múltiple, ¿no? Es una variable que queremos predecir, pero vamos a tener varios coeficientes y varias variables independientes, ¿no? Le pongo 2 acá, por ejemplo, y una ordenada al origen, ¿sí? Antes de seguir, como para evacuar una sola pregunta y duda, de análisis matemático, de álgebra, donde sea, ¿qué forma geométrica tiene esto? Ah, no sé. Parábola. Parábola. Bueno, una parábola tendría que tener algo al cuadrado. Si te refieres a lo de abajo, Plano. algo sinusoidal. Ahí me buchoneaban bien. Bueno, esto tiene un plano. O sea, ojo con la palabra lineal, que uno está acostumbrado a que sea una línea, ¿sí? O la palabra lineal es una línea recta. Pero ya con 2 variables, esto en realidad es un plano, ¿sí? Y en más variables va a ser un hiperplano, algo que ya no podemos visualizar de manera directa, ¿sí? Che, y entonces, ¿qué forma tienen que tener los datos para adaptarse a un plano? O que un plano sea una buena regresión para unos datos. Bueno, en pocas palabras tendría que tener una forma de colchón, digamos. Prisma rectangular. Más matemático, ¿sí? Por el cual pasaría un plano de por medio, en 3D, ¿no? En el cual habría datos por arriba y datos por debajo, ¿sí? Esto es solo como para tener una idea de una noción geométrica, ¿está? Bueno, y ahora antes de seguir hablemos de los coeficientes. ¿Qué es un coeficiente? ¿En una regresión lineal o en una recta? A ver, si yo Una estoy midiendo pendiente. Habla de la una pendiente. pendiente, muy bien, genial. Y si yo tengo densidad versus alcohol, tengo un coeficiente beta, ¿qué unidad tiene cada cosa? A ver, pará, vamos a hacerlo no tan libre. La densidad, no sé, gramos sobre mililitro. Y el alcohol, no, muy complicado. Bueno, vamos a ponerlo en moles. Vamos a suponer que medimos los moles. Entonces, beta, ¿qué unidad tiene? Gramos entre mol al cuadrado para que cuando lo metes por mol te dé gramos mol. Bueno, creo que escuché bien. Gramos sobre mililitro sobre mol, ¿sí? Esa es la pendiente. Ah, exacto. Bueno, ¿esto qué es? Es la derivada, ¿no? Es la derivada de la densidad respecto al alcohol. O sea, todos los coeficientes de una regresión lineal que vamos a ver es cómo cambia esta regresión o cómo cambia mi densidad con esa variable, manteniendo las otras constantes, ¿sí? Eso es solo una interpretación de qué es cada cosa. Bien, acá. Y ahora vamos a ver por qué nos sirve y cómo nos va a servir para predecir hacer un análisis mejor. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer un análisis multivariado con scikit-learn? Bueno, lo mismo que antes. Primero hacemos el split, y ahora como datos en X no vamos a poner solo el alcohol. Vamos a poner todo el data frame, salvo la columna calidad y densidad, ¿no? Y van a ser todos versus la densidad, o sea, vamos a correlacionar todo con la densidad al mismo tiempo, ¿se entiende? O sea, acá empezó Machine Learning, acá empezó el análisis multivariado, ¿sí? Muy bien, y es absolutamente lo mismo que lo que vimos antes. Regresión lineal múltiple, ponemos el fit a los datos de entrenamiento y de testeo, y podemos sacar las métricas, del mismo modo que antes. Y fíjense, ¿cómo dan las métricas ahora? ¿Más alta o más baja que antes? El R cuadrado. Más Capaz lo puedo altas. poner más altas. O sea, antes daban cerca de 0,6, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué hicimos antes y qué hicimos ahora? Y al considerar múltiples variables, se ve que podemos correlacionarlas mejor y sabemos que no es solamente dependiente de una variable, sino de la interacción de varias. Y al lograr, pues, Exacto. se logra una mejor relación. Eso está buenísimo. O sea, hay un acoplamiento, ¿no? Finalmente la densidad no dependía de una sola cosa. Se explicaba mejor con varias a la vez, o varias la explicaban, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos un score parecido de training test, con lo cual sería un buen modelo. Acá les nombramos de vuelta la otra métrica que les mostró Ezequiel, que era el root mean square, ¿no? Y de vuelta, ¿quién tiene adentro? O casualidad, bueno, la distancia, ¿no? De los puntos a los puntos predichos. Vamos a hacer la aclaración nomás de que es un número, o sea, yo que quiero que la distancia sea chica. Entonces el root mean square es, entre comillas, proporcional a esto, no es proporcional, pero
aumenta cuando aumenta esta distancia. Entonces, el modelo es bueno cuando la distancia es chica, o sea, cuando este número es 0, ¿sí? Y el modelo es malo, o ajusta mal, cuando este número es grande, ¿sí? Acá lo calculamos, fíjense que da chico, o sea, bueno, del orden de 10 a la menos 4, ¿sí? 5 por 10 a la menos 4, más o menos. Muy bien. Por último, podemos hacer un grafiquito parecido al anterior, pero no nos va a aportar mucho más, ¿sí? Y como último paso, que es parte de una pregunta que hicieron ayer también, vamos a hablar un poco de esto de los coeficientes, que justo hablamos recién. ¿Qué onda los coeficientes? O sea, recién vimos un poco que es la unidad, que tiene algo que ver con cómo cambia la densidad o lo que yo quiero predecir cuando varía un poquito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habla de la importancia de una variable para explicar la otra? Pues sí, te da el peso que tiene sobre el ajuste total cada una de las variables. Un peso grande, un coeficiente grande, te dice que es una variable importante para el ajuste. Tal cual, al menos con lo que vimos hasta ahora tiene sentido que explique la importancia, ¿sí? Bueno, entonces podemos calcular los coeficientes, pero primero se los quiero mostrar en forma de gráfico, como hicimos recién, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos el gráfico? O sea, esto es meramente los coeficientes para cada variable. ¿Y cuál es la que tiene mayor coeficiente acá? ¿O cuáles son? Los mayores que se ven serían fluoruros y pH. de pH. ¿Y eso está bien? ¿Qué hicimos en nuestro análisis preliminar? ¿Qué habíamos concluido? ¿Quiénes tenían mucho que ver? Densidad y alcohol, ¿no? Porque digo, mentira, Bien. decía lo que queremos, azúcar y alcohol. El azúcar y el alcohol. Bueno, entonces algo falló acá. ¿Qué hicimos mal? Bueno, entonces nos faltó algo importante que vieron ayer, que era la estandarización, ¿no? Por algo les hice un poco de énfasis en el tema de las unidades. No da igual si yo pongo en gramos por mililitro que en kilogramos por metro cúbico. Si yo mido algo en ampere o en microampere, ¿sí? Si yo mido en microampere, estoy midiendo algo 1000 veces mayor y daría la sensación de que estoy midiendo algo 1000 veces más importante, ¿sí? Y eso es mentira, ¿se entiende? Entonces, para que los coeficientes tengan un significado, primero debemos realizar una estandarización, que es hacerlos comparables. Y también lo estuvieron viendo en el 2 y en el 3. Entonces, primero, bueno, no, primero acá está el split de vuelta. Pero ¿cómo se hacía eso brevemente? Bueno, con sklearn importamos preprocessing y de preprocessing usamos el standard scaler. ¿Qué hace el standard scaler? Bueno, si yo quiero un dato normalizado o estandarizado, en realidad, pues no son exactamente lo mismo, yo agarro el x y le resto la media. Cuando hago esto, ¿qué es lo que pasa? Es como si hubiese corrido toda la distribución a 0, ¿sí? Y además lo divido por el desvío estándar. ¿Qué hago con esto? Con esto hago que tenga desvío estándar 1. Con esto hago que todas las variables, además de tener como la misma media, tengan como una incerteza similar. ¿Se entiende la idea? Y además que si todo esto de arriba estaba en ampere, el desvío estándar también estaba en ampere. Y le quito la unidad y lo hago comparable y operable matemáticamente, ¿sí? Todo eso gano, digamos, con la estandarización. Todo eso estoy haciendo, ¿bien? Entonces le vamos a agregar este paso de estandarizar. Entonces tenemos que hacer el scaler, le tenemos que dar punto fit a los datos que queremos, pero después tenemos que hacer transform. Este paso también es importante, ¿sí? Y el transform se lo tenemos que hacer a los datos de entrenamiento y a los de testeo. Bueno, después haríamos la regresión lineal y después haríamos las métricas de vuelta. Como comentario al pasar, fíjense que las métricas al estandarizar no cambiaron mucho, ¿sí? O sea, la regresión puede seguir siendo buena y generalmente no va a cambiar casi nada. Pero ahora vamos al temita de los coeficientes. Fíjense que cuando los grafiquemos de vuelta, ahora bueno, son claro, los que más o menos vimos que eran azúcar y alcohol. Hay otros que también tienen su importancia relativa también, ¿no? Pero los más importantes son esos. Bueno, y como último pasito importante, vamos a ver métodos
que tengan regularización. Bueno, ¿qué es la regularización? Volvamos a ver lo que era el overfitting, ¿no? Les voy a copiar este grafiquito overfiteado. Este gráfico súper sobreajustado, que yo les dibujé acá, ¿no? Se hizo mediante cuadrados mínimos. O sea, redujimos esto. La suma, buscamos el mínimo de esto. Y de vuelta, lo importante que reduje acá es reducir las distancias. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de buscarle el mínimo a esta variable que definimos acá, le busco el mínimo a eso mismo más algo? ¿Qué estoy haciendo con esto? Básicamente estoy buscando el mínimo de una distancia más grande ahora, ¿no? Y con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando las distancias de mis puntos a los puntos que yo supongo que se parecen, ¿sí? O sea, básicamente, si tenía los mismos datos, estoy haciendo algo que aumente un poco esas distancias, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve principalmente esto? Bueno, una de las utilidades es reducir justamente el overfitting, para agrandar un poquito las distancias, ¿sí? ¿Cómo hacemos para regular eso? Bueno, justamente sumándole este término, y el parámetro alfa es lo que hace que yo regularice más, aumente más las distancias, le doy más peso a este término nuevo, o si el alfa es chico, que le doy poquito peso. De hecho, cuando alfa sea 0, estoy haciendo una regresión lineal común, ¿sí? Sin penalización, ¿está? Bueno, igual lo que sumamos no es cualquier cosa, sumamos algo que tiene que ver con los coeficientes. Este término de acá lo que va a hacer es achicar las otras variables, en mayor o menor medida. Lazo en particular, ¿qué es lo que va a hacer? Lazo lo que hace es achicar, pero de manera más brusca, ¿sí? A valores de alfa ya, entre comillas, pequeño, porque es todo relativo al dataset que tengamos, ¿no? Va, digamos, matar las variables que menos importan muy rápido. En cambio, Rich, como vieron en la teórica, digamos, les va a dar un poco más de chance a que vivan al mismo valor de alfa, ¿sí? Va a dejar más variables con coeficiente que no sea no nulo. De hecho, Lazo los hace exactamente nulo a muchos, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, ¿cómo hacemos para hacer una regresión Lazo? Hacemos sklearn.linearmodel, importamos Lazo, le damos un nombre cualquiera, Lazo regression acá, pero le tenemos que poner un parámetro. En este caso le vamos a poner un alfa, que es un alfa de 10 a la menos 3. Lo fiteamos como antes, y posteriormente calculamos las métricas, ¿sí? ¿Qué pasó con el score? Acá, fíjense el R cuadrado. ¿Ven que es un poco menor? Bueno, ¿eso a qué se debe? Si yo estuve matando variables para este proceso, ¿no? Bueno, básicamente estuve perdiendo información. ¿Se entiende? Más o menos la idea. Entonces, yo estoy, digamos, perdiendo información o perdiendo un poco de ajuste, pero a costa de ganar en un modelo más simple. ¿Se entiende? Además de que, bueno, reduzco el overfitting, obviamente, ¿sí? Pero bueno, debemos esperar que el score nos dé un poco menor con el modelo penalizado, ¿sí? Siempre esto se hace para cualquier modelo, o sea, partimos de un modelo que sea un polinomio, una exponencial, lo que yo quiera, y lo puedo penalizar con un término como este, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, este fue el score. Vamos a calcular los coeficientes de vuelta, pero lo que más me gustaría que vean sería que vean el último gráfico, para que vean todo esto que hablamos visualmente. Acá tenemos el alfa de 10 a la menos 3, ¿sí? Fíjense que a 10 a la menos 3, ¿quién sobrevive? El azúcar residual y el alcohol, ¿no? Alfas muy altos, ¿qué iba a pasar? Dijimos, o más o menos. Pues corres el riesgo de matar todas las variables, ¿no? Corres el riesgo Exacto. Y directamente, ya con un 10 a la menos 2, las maté a todas. Y fíjense, desaparecieron. No hay correlación, no me sirve. ¿Sí? En puntos medios, puedo llegar a encontrar algún caso donde dejé alguna con un poquito más de importancia. Y alfa 0, ¿qué es lo que va a pasar gráficamente? Es la regresión lineal múltiple a secas, donde dejo los pesos puros de cada variable.
como si fuese una regresión lineal. Y ahora, habiendo visto este gráfico, este tal vez es más fácil de interpretar. Por las dudas lo cargo de vuelta. La recta verde, esto es un gráfico de score versus el alfa. La recta verde es el gráfico de la regresión lineal múltiple, sola, sin penalización, que obviamente no depende del alfa, su score, porque justamente no tiene penalización. Entonces es una recta constante, tiene siempre el mismo score. Ahora la recta interesante para ver es la naranja, que es el set de testeo, que fíjense lo que pasa. A alfas muy altos, maté todas las variables. Entonces el score es el mismo, porque es constante. Tengo un modelo igual de malo, digamos, con el mismo score, que nunca varía, porque ya las aniquilé, varía muy poquito. En una zona intermedia, baja y de manera abrupta, ¿no? El score. Recordemos que el modelo es mejor a menor RMSE, cosa que todavía no tienen tan incorporado, tal vez, ¿sí? Y acá es donde van a empezar a sobrevivir las variables, ¿sí? Y cuando bajemos más el alfa, se va a empezar a aparecer al modelo de regresión lineal múltiple a secas, porque el alfa es muy bajo y estoy penalizando muy poco, ¿sí? Bueno, y con eso concluiríamos, digamos, la parte práctica de esto. Estaríamos abiertos a preguntas, porque sé que fue un poco rápido y brusco. Buenas, yo tengo una pregunta. ¿Cómo va? Sí, decime. Con esto de justamente ir eliminando variables con el alfa, haciendo Sí. PCA previo a entrenar un modelo, ¿no también podría hacer podría evitar el lazo, por ejemplo, de hacer una regresión lineal múltiple con PCA? Bueno, lo que pasa es que con PCA, ¿qué hacía? Vos cambiabas las variables. Vos encontrabas una nueva representación donde cada eje era combinación lineal de las variables viejas. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, podés hacer una regresión. De hecho, hoy te comentó que eso era PCR, si no me equivoco. O Ezequiel te puede hablar mejor de eso. Donde hago una regresión con PCA, perdón, una reducción, y después hago una regresión. ¿Sí? Ahora, yo no sé exactamente cómo funciona eso, pero obviamente al hacer PCA estás perdiendo un poco la información de cuál variable era cuál. ¿Sí? Porque no, tus ejes dejan de ser las variables originales, ¿sí? Igual, Ezequiel, no sé si le querés comentar mejor, responder mejor esa pregunta que yo. Te comento, hay distintas formas para hacer reducción dimensional, ¿sí? Lazo es una y PCA es otra, y hay un montón de otras que también vimos. Cada una utiliza otro criterio, y lo ideal es ver, según tu set de datos y la estructura que toman la variabilidad de tus muestras, es encontrar una que es la que más te convenga, ¿sí? Claro. Lazo lo que va a tender es a forzar a que desaparezca alguna, ¿sí? En cambio, lo que hace PCA es minimizar los pesos que va a tener esa variable sobre el componente principal final, ¿sí? Son distintos enfoques para lograr eso. Y pues lo que tenés que fijarte es saber cuál es la que más te conviene. Ok, gracias. ¿Te respondí? Bueno. Sí, sí. Bueno. Yo tengo una duda. Dale. Si entrené mi modelo con datos normalizados y luego los probé con datos normalizados, cuando tenga nuevos datos, también esos datos los tengo que normalizar. Sí, también. Ok. Claramente. Tienen que pasar por el mismo proceso, obviamente, si no, porque tu regresión es para los datos normalizados. Bueno. ¿Qué? No, otra duda. No sé si. Ah, sí, dale, obvio. También si en este caso solamente se tiene una sola variable de salida o etiqueta, que sería densidad. Si quisiéramos tener dos, por ejemplo, densidad y calidad, o densidad y pH, ¿se puede hacer con alguna técnica o...? Sí, también, con esto mismo se puede. O sea, sería regresión o clasificación multiclase o multietiqueta. Pero Hay dos sí. cosas hay dos cosas que Coméntale vos, puedes sí. hacer.
Una es hacerla de una vez a la vez, de una variable a la vez, ¿sí? Es decir, primero hacer la regresión con densidad y después la regresión con el otro parámetro. No. Y después hay otros métodos de regresión más avanzados que puedes hacer muchos parámetros al mismo tiempo. Algunos de ellos ya te lo comentaba, por ejemplo, PLS y PCR se puede hacer eso. Puedes hacer la regresión en muchos datos al mismo tiempo. Y muchas variables al mismo tiempo. También puedes hacerlo con redes neuronales. Por eso, este es recién el comienzo de la regresión de Machine Learning. Pero con este no, digamos. Con esto lo que puedes hacer es hacerlo de a una, varios de a una vez. Claro, sí. ¿Qué es lo que se hace? Sí, sí. Ok, gracias. Pensando en las discusiones actuales de estos que están ocurriendo ahorita en la literatura, yo soy una persona que soy más experimental, que no me dedico al machine learning. Yo quisiera saber cuáles son los principales criterios para determinar que el análisis fue correcto o no, porque vamos a encontrar un montón de estudios y un montón de pruebas, cálculos, pero en términos generales, actualmente, ¿cuáles son los criterios o cómo se evalúa o cómo justifica un autor de un artículo que analice alguna propiedad química con Machine Learning, cómo justifica los resultados a los que llega, cuáles son los instrumentos o criterios con los que justifica? Gracias. Me meto, porque sí, obviamente. Un poco más a mí. Totalmente. Yo hago investigación en Machine Learning y en química, soy químico analítico, ¿sí? Y hay muchos parámetros que un investigador puede usar para comprobar sus métodos. Y básicamente, más que nada, es en función de qué es lo que quiere probar. ¿Sí? Si uno quiere ver qué también ajusta su modelo a los datos y qué también predice nuevas muestras, entonces lo que uno va a hacer, por ejemplo, lo que más se utiliza es el root mean square error de predicción, el RMSE, ¿sí? Pero no con los datos que uno le dio al modelo de calibración, sino con nuevos datos que uno no entrenó al modelo, ¿sí? Esa es una de las pruebas que más se utiliza. Y después esas curvas que yo te mostraba de lo real versus lo predicho, ¿sí? Eso también es una evidencia muy fuerte de que tu modelo está funcionando bien, ¿sí? Eso es para regresión. Para clasificación eran las otras tablas de confusión y hacer el accuracy, ese tipo de datos, ¿sí? Hay muchas pruebas que se pueden hacer y muchos estadísticos que sirven para evaluar eso, que son los que se miran hoy en día en la parte de investigación y cuando uno va a hacer un deployment de algún modelo. Pero esos son los principales, los que más se usan. Y después, dependiendo cómo sea lo que vos quieras comprobar, se usa más uno u otro y hay algunas cosas específicas que se pueden hacer, pero es más avanzado. No sé si te respondiera, a ver si lo hubiera saber. Sí, sí. Y, por ejemplo, si ya tienes el modelo, cuando se hacen predicciones, si acoplas un experimento, un estudio en donde se tengan estos datos experimentales contra la predicción de Machine Learning, la comprobación es que llegues al valor, netamente. Claro. Sí, o sea, nunca vas a llegar exactamente al valor, pues lo que vas a decir es, bueno, con cuál es la incertidumbre con el cual te vas a estar acercando al valor. ¿Está bien? Uno informa un valor, acuérdense siempre que uno tiene un valor más una incertidumbre asociada a ese valor, ¿sí? Entonces uno tiene que ver ambas cosas, qué tanto se acerca, cuál es la incertidumbre y qué tanto le sirve para comprobar lo que uno quiere. Es decir, por ejemplo, si vos hay no sé, por ejemplo, el resultado de un agua de consumo humano que tiene que tener menos de tanta concentración de arsénico, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ser menos de 10 partes por billón de arsénico. Y yo te informo, bueno, el resultado de mi modelo de Machine Learning dio 9 más menos 5, entonces es una incertidumbre demasiado alta para poder pasar por esa barrera, ¿sí? Entonces uno tiene que usar
otras metodologías, ¿sí? Entonces, por eso, siempre depende de los datos, de los resultados y del objetivo que uno quiera. No es nada de esto es lo mejor, sino que se aplica un modelo de Machine Learning para encontrar lo que más se ajusta a la respuesta que uno quiere dar y que quiere encontrar. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Bueno, pasamos a la última parte, entonces. Dale, ¿Qué decís? ¿te cedo la pantalla? Sí. Sí, cedeme. ¿Cómo va? Bueno, pasamos a la última parte. Vale. Muy bien. Bueno, ahora sí. Muy bien, ¿se ven? Entonces, Sí, sí. Se ve, se ve. Sí, sí. Bueno, esta es un poquito una charla de cierre, como para que charlemos un poco después de todo este lío de números y algoritmos y de código, cómo es que sigue, obviamente, porque estamos recién en la introducción al Machine Learning, ¿sí? Y esto sigue mucho más para adelante, entonces yo le quiero dar como por lo menos una guía de cómo poder ir estudiando y evaluando qué estudiar en función de lo que ustedes quieran ver. Entonces, lo primero que quiero poner es en contexto lo que hicimos y lo que se hace finalmente en Machine Learning, que siempre comienza por un entendimiento de lo que uno va a hacer o está haciendo o lo que uno quiere comprobar, ¿sí? Si uno no tiene en claro qué objetivos y qué datos quiere sacar y cómo es que lo quiere evaluar y cuál es la incertidumbre que uno quiere tener y qué no sé, porcentaje de error de tipo 1 y de tipo 2 va a tolerar, ¿sí? Uno no puede seguir con el camino del Machine Learning, ¿sí? Entonces, primero se basa en entender bien el problema del cual estoy tratando, ¿bien? Una vez que entiendo bien el problema, parte de entender el problema significa, bueno, yo para poder hacer mi regresión, mi clasificación, voy a tomar el input de cualquier método de Machine Learning, que son los datos. Entonces tengo que decir bien qué datos tomar, cómo los tengo que tomar, cómo los voy a medir, cómo los voy a colectar, cada cuánto, con qué frecuencia, en qué lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es una parte clave en lo que precede a toda la parte de lo que es el Machine Learning y los modelos que yo voy a estar desarrollando después, ¿no? Una vez que tengo todos esos datos colectados, voy a hacer la preparación de los datos. ¿Qué es la preparación de los datos? Por ejemplo, hacer el escalado, como les contaba recién Agustín. Filtrar los datos que puede ser que no me aparezcan, ¿sí? Porque fue medido erróneamente, ver outliers, no sé, ponerlo en la misma tabla, en las mismas dimensiones, y prepararlo todo para que después mis modelos lo puedan evaluar correctamente. Estos serían los datos crudos, y después acá lo que hago es generarme el set de datos ya limpio para que yo pueda empezar a usar mis modelos de Machine Learning. Y lo de Machine Learning empieza acá, ¿sí? En lo que es el análisis exploratorio de los datos. Bueno, una vez que yo ya tengo mis datos, lo primero que voy a hacer es el análisis exploratorio. Ustedes vieron ya en la notebook, ¿sí? Donde yo hago reducciones dimensionales, me fijo qué tipo de datos tengo, cómo es la variabilidad, cuáles son las variables que más variabilidad explican, si tengo que hacer algún tipo de transformación lineal o no lineal para poder evaluar mejor el modelo, y encuentro grupos de variables, donde puedo hacer clustering. Entonces ahí es donde evalúo un poco y decir, bueno, qué tipo de modelado hago, qué tipo de estudio voy a hacer y cómo me conviene seguir mi enfoque de Machine Learning. ¿Está bien? Una vez que lo tengo evaluado, sigo en la etapa de modelado, es donde yo voy a proponer el modelo que
o los modelos, ¿sí? Que yo voy a usar para ver que también se ajustan a mis datos y que también pueden predecir nuevas muestras, ¿sí? Entonces acá empiezo a probar los distintos modelos y con las métricas que estuvimos hablando recién, ¿sí? Esas tablas de confusión o los RMSE o los gráficos de predicho versus calculado, ¿sí? Voy a estar evaluando ese modelo. Y voy a estar diciendo, bueno, este modelo funciona mejor, este modelo funciona peor, ¿sí? Lo voy a estar analizando, voy a estar viendo por qué cada uno funciona mejor o peor en función del análisis exploratorio que hice, ¿sí? Y el modelado. Voy a evaluar si necesito más muestras, ¿sí? Voy a evaluar si tengo algún outlier, ¿sí? Todo eso para seguir. Y una vez que tengo los modelos evaluados, y me quedo con el modelo que voy a usar para predecir futuras muestras, lo que hago es el model deployment, en el cual ya pongo mi modelo en funcionamiento en Factory para que empiece a analizar muestras nuevas, ¿sí? Y en función de los datos que dé este modelo ya desarrollado y ya puesto en línea en trabajo, ¿sí? En función de los datos nuevos, bueno, voy a meter en el input de lo que yo entendía de mi problema, del entendimiento del problema. Voy a estar evaluando cómo se está comportando el modelo que yo dije, ¿sí? Y me va a estar dando nuevos datos, ¿sí? Que yo puedo meter de vuelta en el ciclo. ¿Está bien? Entonces este ciclo no es que se recorre una vez, ¿sí? Sino que está constantemente siendo circulado, por lo menos antes de que funcione correctamente el modelo desarrollado, tiene que dar varias vueltas a este ciclo para poder estar seguro de que está funcionando correctamente, ¿sí? Entonces, yo sé que la parte más interesante es desde acá hasta acá, tal vez, o hasta acá, ¿sí? Es donde más se centran los cursos que van a ver de Machine Learning en el futuro. Y yo quiero decirles que sin esta otra parte, ¿sí? Toda esta parte no tiene sentido, ¿sí? Y uno puede sacar cualquier dato erróneo y equivocado, ¿sí? Entonces les quiero dejar también qué tipo de métodos tengo que buscar según mi problema al cual me quiero enfrentar, ¿sí? Si yo quiero buscar alguna relación o descubrir cómo se comporta un set de datos, ¿sí? Lo que yo tengo que usar es un método de Machine Learning no supervisado, ¿sí? Entre ellos está el clustering, regla de asociación, process mining, ¿sí? Estos, la mayoría no los vimos acá, ¿sí? Yo les estoy contando cómo es que deberían seguir. Nosotros vimos por ahora que son métodos muy, muy sencillos, ¿sí? Pero cada vez van escalando y van siendo cada vez más complejos y sirven para otros tipos de datos, ¿sí? Después, si yo quiero probar una hipótesis, quiero decir, bueno, quiero separar correctamente entre, no sé, la paciente tiene probabilidad de tener cáncer en función del metaboloma, el cual presenta mediante HPLC masa, ¿está bien? Entonces quiero separar distintos estadios de la etapa de desarrollo de la enfermedad, y entonces eso uso Machine Learning de tipo supervisado, en el cual tengo métodos de regresión, métodos de árboles de decisión, ¿sí? En el cual yo voy a estar testeando la hipótesis de cuál es el error de tipo 1 o de tipo 2 que voy a estar cometiendo, o que también puedo predecir el valor de una muestra en función de los datos que yo tengo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y después, si yo tengo un modelo muy complicado, ¿sí? Me llega un Excel con un montón de datos medidos, y yo lo quiero, bueno, simplificar, a ver, me quiero quedar con alguna de las variables y tengo que medir todas, me tengo que seguir midiendo todas, o me puedo quedar con algunas que son las más representativas. ¿Cómo puedo reducir la dimensión de eso? ¿Hay una estructura dimensional más pequeña, cual me pueda hacer una transformación para reducir las dimensiones para seguir analizando correctamente las muestras? Bueno, todo eso son los métodos de reducción de dimensiones y preparación de datos, ¿sí? Entonces yo les decía que hay un montón de métodos de Machine Learning, estos son los que más se usan, pero además de estos hay un montón más modernos, ¿sí?
que lo separan en métodos de supervisados y no supervisados. Los supervisados básicamente acá tienen clases, aunque hay otros como les contaba recién. ¿Sí? Y en los supervisados tienes clasificación y regresión. ¿Sí? Algunos métodos que más se utilizan, ¿sí? En química se usan mucho estos métodos que está acá. El Support Vector Machine es uno de los que más se usa. Y además de eso también hay ahora un cuadrado que yo diría que es bastante grande, que son los de redes neuronales. ¿Sí? Eso es algo que está muy, muy en boga. Yo me dedico a programar un poquito de esas redes neuronales también. Se hace regresión, ¿sí? Regresión lineal, por Support Vector Regression, ¿sí? Que es la variable de regresión de Support Vector Machine. Métodos de ensamblados, regression tree, redes neuronales. ¿Sí? Hay un montón de cosas que se pueden hacer y aún en esto hay más. En química se utilizan dos mucho, sobre todo para cuando uno tiene datos de tipo infrarrojo, que es PLS, la regresión en cuadrados mínimos parciales, y PCR, que es regresión en componentes principales. Y esos dos son muy, muy utilizados. ¿Sí? Y después hay métodos de regresión para arreglos multidimensionales más complejos, que se usan mucho en química. Bueno, en los lenguajes, nosotros acá nos enfocamos en Python, pero para hacer este Machine Learning, típicamente van a encontrar estos tres lenguajes, MATLAB, Python y R, y ahora también está empezando a haber un poquito de Julia, que está tomando mucha preponderancia. ¿Sí? Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero el mayor pro de estos dos respecto de MATLAB es que son en lenguaje de código abierto, ¿sí? Y cualquiera puede acceder, y la comunidad es muy abierta y uno encuentra un montón de información al respecto y gente a quien preguntarle en estos dos. MATLAB lo que tiene de bueno es que no es un compendio de paquetes como estos dos, sino que es todo un entorno, una estructura más cohesiva que Python y R. Y en Python cada librería la hace otra persona. En R también. Entonces a veces tienen políticas o formas de expresar las cosas un poco distinto. En MATLAB es todo un poquito más, tal vez sencillo, pero hay más información en Python y R. Especialmente creo que Python es un poquito más. Pero bueno. Les quiero recomendar algunos libros. Yo se los recomiendo sobre todo en Python porque es más en lo que me especializo, aunque también hay unos muy buenos de R. Yo no sé si le pegué alguno de R. Me parece que no le pegué ninguno de R. Estos son los que más a mí me gustan. Esto es para el que quiere recién arrancar. Es un libro muy bueno. Yo se los recomiendo para el que quiere empezar a ver cómo es los métodos de Machine Learning. Habla de muchos, de una forma muy sencilla. Este de Hands-on Machine Learning está muy bueno porque no solamente te explica, sino que además tenés el código, que lo puedes bajar de GitHub directamente, entonces uno puede ver los códigos de todos los capítulos y es realmente muy bueno. Entonces una vez de que sepan algo y quieran ir a evaluar una fuente, este libro es excelente. ¿Sí? Estos dos son muy buenos para complementar, tienen algunas cositas que este no tiene, ¿sí? Pero son muy buenos. En general todos los de la editorial está O'Reilly, son muy, muy interesantes, están muy bien hechos, me gustan mucho. Lo que tiene bueno esto, en la última edición tiene Keras y TensorFlow, que es para hacer redes neuronales en Python. ¿Sí? Después también, si se quieren dedicar a la parte de Machine Learning, es muy importante conocer bien el pensamiento más bayesiano, ¿sí? Cómo es que se usa la estadística más bayesiana en lo que es el Machine Learning, que se utiliza demasiado. Y es muy importante saberlo. Estos dos libros son realmente muy buenos en este aspecto y ayudan mucho al aprendizaje, sobre todo porque la mayor parte de los modelos de Machine Learning se puede entender desde un enfoque de tipo bayesiano y eso ayuda mucho. Y estos últimos tres libros que les dejo acá abajo son para calibración multivariada, que sobre todo se usan en química. ¿Sí?
Este autor, Alejandro Livieri, es un químico analítico argentino, ¿sí? que trabaja mucho en métodos de calibración multivariada y es de lo que más se usa en química analítica, sobre todo cuando uno quiere trabajar con espectros infrarrojos, con espectros de fluorescencia, UV visible, cromatografía con espectrometría de masas, todas las técnicas analíticas. Yo les recomiendo mucho estos libros, y después este libro un poco en menor escala, pero tiene cosas muy interesantes. Así que para seguir, dependiendo a lo que se quieren dedicar, estos libros son los que yo les puedo recomendar. Y después páginas web muy interesantes que se usan mucho. Está Kaggle, que es una página de donde uno puede, hay muchos sets de datos, mucha gente que explica, hay muchos tutoriales, y para aprender es una página muy buena. Después está GitHub, que es un entorno tipo Git, donde uno puede bajar distintos repositorios y buscar dentro de GitHub repositorios de Machine Learning, hay un montón, y uno puede encontrar cosas que son muy, muy buenas. Realmente saqué cosas muy interesantes de ahí. En Google están son unos cursos, y después para buscar datasets distintos. Este curso de Google es muy bueno, ¿sí? Igual que este curso de Harvard que está en edX. Creo que es libre, o por lo menos creo que se puede meter en el curso. Hay una forma de hacerlo de manera gratuita. Y este de Coursera también es muy bueno. Todos hablan muy bien. Bueno, hasta ahí entonces esta presentación. Y no sé si tienen alguna pregunta, voy a compartir. Si tienen alguna pregunta o algo. Ninguna pregunta de mi parte. Muchas gracias por el curso, todo lo que nos mostraron en estos días. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por asistir también. Quería dejarles una encuesta que nos va a servir mucho para próximas ediciones. Si la pueden llenar sería genial. Se las dejo en el chat. Por favor, si la responden, nos harían un gran favor. Sí, no sé cómo quieren hacer, si tienen ganas de charlar un poco. Quedó un poco raro porque ahora, después de esta presentación que está muy buena que dio Ezequiel, parece como que es el final, y entonces queda como raro hacer el charlar de lo que están trabajando y lo de la encuesta. Pero bueno, si quieren podemos ver un poco eso. No sé. Diego, acá Isabel Luna pregunta si podemos seguir activos en Discord. Sí, por supuesto. La idea del grupo es que, bueno, nosotros vamos a prestar más atención esta semana que sigue y probablemente la siguiente. Después, con el tiempo, como en general suele haber menos interacción, digamos, no es que estamos tan atentos de si hay preguntas o si hay alguna interacción o algo. Pero sí, la realidad es que me parece que es un muy buen espacio para empezar a evacuar dudas, hacer preguntas y empezar a generar una comunidad alrededor de esto que, al menos en Latinoamérica, no conozco otra que esté tan, digamos, orientada a cosas relacionadas con química y análisis. No sé si por ahí alguien conoce alguna. También puede recomendarnos que sigamos, pero no, en general es como que la gente trabaja y actúa de forma muy solitaria y
a veces está bueno tener a alguien para quien preguntarle alguna cosa. En general ayuda bastante. También sirve de foro, digamos, ya hay algunas personas que preguntaron. Sí. Se puede ver pueden ver los que entran nuevos las cosas pasadas, ¿no? Sí, sí, pueden. Claro. Dejo otra vez la encuesta en el chat. Debería pegarla. Bueno, podría mandarla por mail después. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. ¿Qué es lo que más les gustó, lo que menos les haya gustado o lo que quieran? Pues tal vez yo compartir las reflexiones. Primero agradecerles porque para un químico experimental como lo soy yo, este campo de la análisis teórico es complicado y me sentí muy cómoda. Hay todavía cosas que yo creo que es a partir de la práctica que se empiezan a finalmente comprender y empiezan a sentarse muy bien. Sin embargo, pues ahora me he quedado con muchísimas inquietudes de muchos fenómenos que podemos estudiar utilizando estas herramientas y que tampoco creo que haya visto antes en la literatura, y no es que esté concentrada yo en observar este tipo de estudios con Machine Learning de procesos, pero ahorita mismo que tengo como profesora investigadora un problema importante de entender cómo consolidar o cómo facilitar con diferentes instrumentos o herramientas de aprendizaje el aprendizaje de mis estudiantes. Yo analizando de primera mano a vuelo de pájaro, descubro que hay muchas variables y tal vez utilizando el Machine Learning yo pudiera tratar de establecer cuáles de todas esas condiciones que son importantes para el aprendizaje de mis estudiantes pudieran ser objeto de estudio, de análisis, aparte de todas las propiedades que en química, en la síntesis química, en el estudio de las estructuras, de las relaciones de estructura-actividad, pues tenemos que conocer, ¿no? Mi experiencia es trabajar en el diseño de moléculas. Yo hago las moléculas, pero debido a los costos, a las diferentes estrategias que debemos seguir para probar la actividad biológica, para probar su efectividad, pues utilizar este tipo de argumentos teóricos nos sirve muchísimo, al menos para tener una idea de qué parte de la molécula me puede estar funcionando para un efecto farmacológico, y bueno, ya existen herramientas de análisis en ese sentido, y pues tendré que explorarlas más, pero ya ustedes me acercan muchísimo a una mejor comprensión de muchos de esos métodos utilizando este tipo de herramientas. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias por compartir tu opinión. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, para no quedarnos en el silencio incómodo, seré yo. Hola. El silencio incómodo justamente es un motivador, o sea, es parte del rol es tolerar eso porque motiva a algunas personas, se sienten como más impulsadas justamente a llenarlo, entonces sabes que alguien va a terminar tomando la palabra. Solo hay que tener a veces un poco de paciencia. Exacto. Bueno, nosotros lo pusimos en el Discord, lo que queremos hacer con Machine Learning, y bueno, el curso a mí me pareció que fueron desde lo más elemental hasta esto que vimos hoy con Ezequiel, que realmente son cosas como muy, muy puntuales, muy refinadas, y ya que cada quien puede decidir explorar o no, pero me parece que fueron un curso muy bien organizado y de veras felicidades por ello. Nosotros lo que queríamos hacer es está en el Discord, es una maquinita predictora de estructuras cristalinas, ¿no? Lo cual no es trivial. Hay varios intentos ya en la literatura de gente que está intentando hacer eso, pero creemos que tenemos algunos descriptores que nos pueden ayudar a hacerlo mejor.
Pero sin la experiencia en el campo, por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa es este asunto de, pues, de revisión de tus bases, de revisión de los datos y de la información, ¿no? No llenarte de información, porque, por ejemplo, si tomamos el Cambridge Crystallographic Data, pues tenemos ahí millones de estructuras, sabemos cómo filtrar y todo, pero luego es cómo esa información la podemos acceder desde Python, ¿no? Entonces sabemos que hay cosas desde Python que se pueden luego construir como diccionarios o como librerías, y sí me gustaría un poco que comentaran al respecto de, pues, dónde buscar como más información, que es como un pasito más allá de cuando uno quiere traer datos que están en otras fuentes y que uno puede usar un API o que uno necesita importar de alguna manera. ¿Qué me cuentan? ¿Vos, Diego? ¿Querés voy yo? Te cuento lo que sé. No hay problema, sí. Yo nunca bajé datos de esa fuente que estás mencionando, pero en general cuando uno quiere importar datos a Python, uno primero tiene que descargar lo que es una API. ¿Sí? Que una API básicamente es un programa que se encarga de eso, de exportar, de importar datos de un lenguaje a otro. ¿Sí? Uno tiene que ver cuál es el API que se usa para eso, seguramente vos ya lo conocerás, cuál es ese API. Entonces hay que buscar la forma de descargarlo, instalarlo. En general se usa con una forma muy sencilla como es pip install y el nombre de la API. ¿Sí? Okay. Pero puede ser que haya alguna variante. Y después la gente que construye este tipo de APIs lo que deja es una documentación en internet, que uno puede entrar en la página oficial de la API, y en la documentación le dice todo lo que los endpoints es todas las opciones que tiene la API para traerte información. ¿Sí? Entonces todos los endpoints, cada una te va a traer un tipo de información, y tenés que buscar cuál es la que vos querés traer y en qué momento del programa querés traerlo. Una vez que tenés tu forma y los datos que vos querés traer y recolectar y analizar, lo que se puede hacer es dejar hecho funciones, que vimos alguna función acá ya en el curso. Se hace una función entera y después simplemente llamas a esa función y te trae los datos y te lo ordena como vos le dijiste en la función. No sé si te respondí a tu pregunta. Después cada API funciona de manera distinta. ¿Sí? Hay que ver particularmente esa cómo es que funciona. ¿Está bien? No sé si, y iba a eso lo que apuntaba. Ok, sí, sí, justamente era lo que quería escuchar acerca de de buscar documentación, buscar los endpoints, que son, pues, estos que son como las cosas que antes pasaban en otros lenguajes de programación, pues eran los que pasábamos de una rutina a otra, no en Commons o en cosas por el estilo, o en librerías. Pero bueno, ok, de acuerdo, revisamos la lista. Una de las cosas que puedes hacer una vez que ya tenés la API y los endpoints que querés traer y te lo organizaste como vos querés, te armás la función para que directamente te exporte esa información, por ejemplo, a un Excel. Y vos después trabajás con el Excel como vos querés. ¿Sí? Hay formas de hacer eso. Después en el Discord, cualquier cosa, me decís qué API es y me puedo fijar y vemos si te puedo ayudar un poquito más. Va que va, muchas gracias. Bien. Por ahí un poco, a modo de comentario, un poco tratando de lo que entendí de lo que habían escrito en Discord, ocurre en general muchas veces que cuando uno quiere digamos, cuando lo que uno quiere sacar utilizando Machine Learning casi que parece magia, en general necesita muchos datos. Como que eso sería un poco una regla medio trucha o sencilla que querría, pero cuando parece como que es demasiado bueno y no lo puedo hacer con lápiz y papel o algo sencillo, probablemente necesitas muchos datos. Eso es como que lo que pensaría. Que es un poco lo que pasa para esto de cristales, o lo que preguntaban de predicción de RMNs para moléculas. Digamos, ahí lo que necesitas es darle mucha información como para que los algoritmos puedan aprender del caso y generarte alguna predicción que pueda servirte a tus fines. De acuerdo, ok. Y otra cosa que también pensaría para ver qué problemas, que por ahí nos perdimos un poco de esta discusión,
qué problemas son abordables y qué problemas no son abordables. Una regla de oro para esto es si vos con todo el tiempo del mundo no lo podés, digamos, asumiendo que sos una persona experta en ese tema, si con todo el tiempo del mundo no podés resolverlo, probablemente también sea muy difícil con Machine Learning. O sea, lo que termina haciendo Machine Learning es obtener resultados parecidos a lo que haría un experto en menos tiempo. O sea, asumiendo que uno pueda pasarse 20 años analizando el problema y tratar de llegar a algo. Digamos, lo que termina pasando es como que te achica esos tiempos. No es que hace magia muchas veces y encuentra algo. Como que se puede suponer que si el experto tiene mucho tiempo, va a opinar el problema de tantos ángulos que va a terminar encontrando. Por ahí lo que no resuelve en una semana lo resolverá en un par de años. Entonces lo que te hace esto es como reducirte eso. Pero al menos es como una regla de oro que me parece bastante buena a la hora de qué problemas son abordables y cuáles no, al menos con las técnicas actuales. Muy cierto, muy cierto. Y muy válido, por supuesto. Igual también está cambiando eso porque cada vez, al menos a mí también me parece que cada vez es más magia y más y no se entiende, avanza tan rápido que es muy sorprendente muchas cosas. Lo que estábamos discutiendo el primer día de cómo ya el discurso lo convierte, o sea, el texto lo convierte en código, te habla de lo rápido que va a cambiar de acá a 2-3 años y cómo hay que seguir un poco el ritmo en caso de querer saber cuáles son las limitaciones o qué es lo que se viene. Claro. O sea, yo creo que de acá a un tiempo cada vez va a ser más sencillo hacer estas cosas. Lo que va a ser necesario es entender más para poder interpretarlo. O sea, va a ser más sencillo aplicarlo, va a ser más complicado sacar información útil. Sí, por supuesto, ¿no? Y yo creo que también todos aquellos que utilizan instrumentos como QSAR o QRFP, y así los usan como cajas negras, ¿no? Y fue lo que el modelo dijo, y tienen variables donde no han visto y no han separado las variables que están pesando más, pesando menos. Entonces, a mí me parece fundamental que esta formación que ustedes están insistiendo y este ángulo en el que están insistiendo es, pues, no usar esto como cajas negras, ¿no? Ni temerle y saber que, bueno, es un asunto de acelerar nada más. No sé, Samuel, si querías decir algo. Vi que tiene la mano levantada, no sé desde hace cuánto. Sí, no, lo que pasa es que bueno, estaba como la señora y yo habíamos propuesto en el Discord, quería como expandir un poco o detallar más lo que había propuesto. Mi trabajo, fue en el laboratorio se trabaja mucho con androstanos y estaban descubriendo lo que eran los métodos computacionales. Y estaban lo de la teoría de funcional de densidad. Entonces, mi tesis, que fue el trabajo que presenté en el Congreso, era básicamente, dentro de la teoría hay muchos funcionales, que el funcional vendría siendo, bueno, para hacer una descripción rapidita, cuando en las computadoras los programas computacionales utilizan las aproximaciones de la ecuación de onda, en la medida que los elementos o lo que quieres predecir, porque tiene muchos electrones, se complica más, lo que se llama Hartree-Fock y lo de los métodos de primeros principios, ab initio. La teoría funcional densidad tiene la simplicidad de que, como habla de la densidad, en sistemas grandes la complejidad no aumenta tanto. Entonces, bueno, yo estudiando ahorita, que de hecho estoy, como dice, repasando mi tesis, lo que quería, cuando yo vi la asociación entre lo que hemos visto en Machine Learning con lo que hice, es porque lo que hace cuando uno estudia los funcionales, que son esas aproximaciones que buscan coeficientes que multiplican esa densidad de electrónica. Entonces yo lo asocié con las ecuaciones que estamos viendo incluso hace un rato, donde, por ejemplo, cosas como Vitrilli y otros funcionales parecidos, uno de los que trabajé que fue de Anachelit, que es Beckett Half and Half-Lift, que lo que hizo es disculpe si estoy hablando muy rápido, que es lo que hicieron cuando las personas, los que trabajan en esos funcionales, los que lo diseñan, no voy a decir que es arbitrario, pero digamos que parte de ello es que ellos evalúan ciertos coeficientes y dicen, bueno, ahora yo voy a tomar este funcional de esta persona
voy a tomar estos coeficientes y los voy a fusionar con estos otros y haré algo medianamente arbitrario. O sea, que no sé qué otra palabra buscar más apropiada. Cuando viendo el curso pensé, bueno, ¿qué tal si esos coeficientes que multiplican esa densidad electrónica, en vez de uno buscar un valor alfa, beta que los multiplique, por Machine Learning, lo pudiera más bien tomar? Lo que hice con RMN fue que el factor de medición, por así decirlo, era el output del RMN. Es decir, yo tengo el RMN real, desde el compuesto experimental, y yo tomo esa molécula, la pongo en el programa computacional y me genera un RMN a partir de ese funcional. Entonces allí vienen los ajustes. Mi idea, lo que se pensé fue, ¿qué tal si yo tomando los efectos experimentales y utilizando, digamos que los funcionales de densidad, yo ajusto esos coeficientes de manera que yo obtener un funcional nuevo, no arbitrario como les he comentado hasta ahora, sino obtenido de una cantidad de información abundante, que son una cantidad de espectros infinitos, por así decirlo, Sí. o muchas. Bueno, creo un poco entender, no soy especialista en simulación, ni dinámicas, ni nada parecido, soy más cercano a hacer experimental real, aunque ahora cada vez soy más, me estoy acercando más a la estadística. La cuestión, yo lo que entiendo es que lo que vos estás queriendo encontrar es un potencial para tus moléculas, o sea, en vez de estas bases que están usando, un descriptor diferente, o sea, una función que describe estos potenciales. Sería desarrollar un funcional nuevo, sí, que sea obtenido de Machine Learning y no empírico a mano, diría yo. Ok. En general, cuando uno quiere encontrar estos funcionales de moléculas, te dejo acá 2 trabajos en el chat del grupo de Adrián Reutberg, que lo que hizo es básicamente utilizar redes neuronales para generar estos potenciales para hacer predicciones de energías de moléculas, porque entiendo que para sacar RMN vos vas a, de alguna forma necesitas sacar alguna magnitud de lo que querés, no solo el potencial. Entonces, para que tengas una idea de la cantidad de cálculos y de estructuras que tenés que tener para ajustar. En el caso de Adrián, por ejemplo, uno de estos eran 20 millones de cálculos y el otro era... sí, 5 millones de cálculos, una cosa así, porque por la complejidad de lo que estás queriendo hacer, de las diferentes configuraciones y los diferentes tipos de permutaciones que hay, en general necesitas muchos datos para hacer eso. Es de nuevo por ahí, volviendo a lo que te decía antes. Encontrar las reglas a partir de eso, si el problema es como muy difícil de hacer por ahí a mano, aun cuando tenés mucho tiempo, entonces probablemente lo que necesitas es muchos datos. Porque es un problema bastante complicado. Entonces, más o menos como para que te des una idea de eso. Probablemente, considerando el problema específico que estás queriendo, tendrías que hacer, en ese caso tenés que evaluar vos si justifica generar todo el costo de generar la base de datos para después entrenar al modelo, dado el resultado que estás queriendo hacer, como que es ver si ese método realmente es como computacionalmente que vale la pena. Sí, ¿Se entiende un poco? Sí, pues claro. Detalle, ¿qué tanto dato? Bueno, mi trabajo era trabajar específicamente con androcano, que es una especie de moléculas muy similares entre sí, y de hecho me habían propuesto, si continuaba con los trabajos, era trabajar con quinolina, para ver si, por ejemplo, yo determiné que el mejor funcional fue el BHNH, si para quinolina el mismo funcionaba o si era dependiente de la estructura. Entonces, yo trabajaba con quinolina y decía, bueno, concluía que BHNH también servía. Seguir así o decir, mira, no, mejor era vitrilina. Entonces, era seguir ese camino, pues. Pero claro, como comentaron, viendo Pero vos al principio no, digamos, si vos lo que estás buscando es generalizar y que te prediga
energías de diferentes moléculas, lo que vas a necesitar es darle mucha información de muchas configuraciones distintas, como para que tenga suficiente información como para que te prediga algo que no le diste a priori. O sea, vos estás tratando de hacer una extrapolación a partir de algo que no estás dando en tu base de datos, porque si no, directamente lo que harías es, ya lo tengo calculado, entonces busco ahí entre toda la lista de energías y digo, ah, es esta. Vos estás buscando algo mucho más complicado, que es darle una molécula con la cual no la entrenaste y querés saber alguna característica. Entonces tenés que darle mucha información para que ocurra eso. Sí, de hecho, eso cuando buscando, porque yo le di una base de datos de Androtano, y después de determinar cuál era el mejor funcional que me daba, se acoplaba a los datos que le introduje, tuve una síntesis de unos productos de Androtano que no estaban en la data, por supuesto, que yo quería elucidar. Entonces, por ejemplo, hubo una síntesis que tenía dos productos diferentes, donde una configuración alfa y beta, y luego de yo decir, mira, este es el mejor método para la broma de prueba, puse del plano del entrenamiento, por decirlo, hacer la analogía, luego puse una síntesis que ni siquiera tenía elucidación y pude, digamos que, dar una aproximación, es decir, mira, en este producto hay dos posibilidades de producto, el isómero alfa o el beta, y utilizando el funcional que se determinó para los androstanos, el producto obtenido fue el alfa y bueno, yo me encargué de explicar por qué fue eso. Muchas gracias. A ustedes. No sé si ahora les sirvió esto como para tener por ahí un poco, no sé si Margarita quería decir algo más para acotar, como para tener por ahí una idea un poco más de... Bueno, nada más. Sí, gracias, Diego. Nada más con relación al comentario de Samuel y lo que comentas de los trabajos de Adrián, de Adrián Reuteberg. Samuel está hablando de métodos funcionales de la densidad, de hablar de tener funcionales híbridos que se conocen, funcionales híbridos donde algunos de los parámetros de esos funcionales están obtenidos empíricamente, es decir, ajustados para reproducir un conjunto de información, pero que tiene propiedades electrónicas, ¿no? Entonces, Samuel, si tú no tienes un conjunto de datos enormes sobre propiedades electrónicas, de estructura electrónica, que es lo que describen los funcionales, el potencial alrededor de los núcleos, pues va a ser imposible que tengas tú un ajuste, pues mejor jugamos a las adivinanzas para encontrar cuál es el numerito que mejor nos da el número, y eso no tiene como mucha base científica. Lo que ha sido muy importante y lo que es así rescato como valiosísimo de lo que hace Adrián es que todos los potenciales que se usan para simulaciones numéricas de sistemas grandes, de disoluciones, de proteínas, pues realmente están pudiendo darles toda la información que tiene calidad de un cálculo cuántico a través de funciones generadas con Machine Learning. Entonces, sí estamos como en dos campos distintos, ¿no? Todos son química computacional. Y de hecho es como una pregunta muy latente dentro de la comunidad de DFTeros, de la gente que hace DFT, de si se va a poder obtener el funcional de intercambio y correlación con Machine Learning, ¿no? Pero pues es realmente como de risa loca ahorita, porque pues se sabe que nos rebasa la cantidad de información que necesitaríamos para encontrar el funcional perfecto, ¿no? Es todo. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no podemos dejar que terminen el día de hoy y disfruten del fin de semana. No sé por dónde están, cómo está. Acá está bastante soleado, perfecto como para dar una vuelta a manzana. No, para un helado. Un moscato. Un helado. Bueno. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de seguirnos en las clases. Esto va a seguir colgado en YouTube y estaremos en Discord si quieren hablar o quieren consultar algo, y estamos en contacto. Muchísimas gracias de nuevo. Si quieren el resto, no sientan poder de decir algo. No sé si Guille, Debbie, Mauro, Brenda o No, muchísimas gracias por todo, por venir, espero que les haya servido. Y bueno, nos estaremos viendo por Discord.
Sí, cualquier duda que tengan, lo que sea, pueden ponerlo en Discord. Sí, gracias a todos y pregunten, ¿no? Que nos aburrimos si no vivimos de esto. Sí, amigo. ¿No? La idea no es que Ah. se termine acá, o sea, la idea es que sigamos todos en contacto, como ya dijimos, por Discord y seguir haciendo cosas nuevas. Nos faltarían unos carpinchos para la salida. Soy yo el host. ¿Querés dejar de grabar? Y